Comienza el Foro Confilegal Santander Justicia, un espacio para conocer las novedades sobre la justicia y el mundo del derecho y del revés. Buenas tardes amigos, les habla Carlos Berbel. Hoy desde el corazón de Bruselas, en concreto desde la sede que Garrigues tiene en la capital de Europa. Nuestro anfitrión es Alfonso Lamadrid, socio del Departamento de Derecho de la Competencia de la Unión Europea. Es licenciado por la Harvard Law School y el Colegio de Europa. Se licenció en Derecho en España por la Universidad San Pablo CEU con la especialidad en Derecho de la Unión Europea. Este joven santanderino es hoy uno de los principales expertos en Derecho de la Competencia de Europa. Chambers así lo reconoce, lo mismo que The Legal 500, Best Lawyers o Aquitas Stas Lawyers. Ha actuado en defensa de clientes en más de 60 casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante su primera instancia, el Tribunal General. Lamadrid ha sido descrito como un abogado, fíjense ustedes, de ensueño en el sentido de que combina habilidades técnicas del más alto nivel y habilidades absolutamente destacadas en materia de relaciones públicas, lo dicen los medios, y como uno de los abogados más brillantes de su generación, español. Los clientes se entusiasman porque Lamadrid piensa estratégicamente, es inteligente, empático y entiende el negocio. No en vano es uno de los 4 abogados que representan a Google sí, en su batalla por quitarse la sanción de 4.340 millones de euros que le impuso la Comisión Europea por supuestamente abusar de su posición dominante en relación con el sistema operativo Android. Y por lo tanto, de haber vulnerado el derecho de la competencia. Hoy vamos a conocer en primera persona quién es Alfonso Lamadrid, en qué consiste el litigio Google y su opinión sobre la futura ley europea de mercados digitales que ha sido calificada como la peor pesadilla de Google, Amazon, Facebook y Apple. En la segunda parte de nuestro programa contaremos con Rosa Guirado, socia directora del despacho Legal Sharing, licenciada también en económicas y empresariales y una de las grandes expertas en plataformas digitales y derecho a la competencia, y también con Julia Saderow, igualmente abogada, socia de 3C Compliance y especialista en derecho a la competencia. Con ellas vamos a hablar sobre lo que se avecina, fíjense ustedes, con la futura ley de mercados digitales para Europa, así como también con la futura ley de servicios digitales. Titulares de la semana. Pero antes, titulares con nuestra compañera Andrea. Hola, buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. El magistrado de lo mercantil, Manuel Ruiz de Lara, publica Patria Olvidada, un libro con hechuras de bestseller. Es un thriller jurídico, político, policial que arranca con la muerte de la princesa Corina en un atentado terrorista cuando va a declarar ante la justicia. Derecho probatorio y otros estudios procesales, un libro homenaje al desaparecido Vicente Jimeno Sendra. Casi 80 juristas, entre los que se encuentran Manuel Marchena y Jacobo Barja de Quiroga, presidentes de la Sala Segunda y Quinta del Supremo, participan en volumen en memoria al respetado jurista. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial califica de acto de corrupción jurídica el nombramiento por el CGPJ del presidente de la Sala de Contencioso del TSJ de Asturias. Esta asociación de jueces, fiscales, abogados, juristas y ciudadanos considera que el nombramiento de David Ordóñez es antidemocrático y viola los principios sentados por las altas instancias europeas en materia del gobierno judicial. Nombramientos de la semana. Santiago Pedraz cambia de juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, se pasa del 1 al 5. Es el que dejó libre el magistrado José de la Mata tras ser nombrado por el gobierno representante español en Eurojust con sede en La Haya. La fiscal general del Estado propone al gobierno el nombramiento de Juan Ignacio Campos como nuevo teniente fiscal. Ha sido el único candidato, ocupará el puesto de Luis Navajas, jubilado el 17 de diciembre pasado, durante el próximo año y 11 meses, cuando le corresponda a él dejar la carrera por el mismo motivo. En el Foro Confilegal Santander Justicia, la entrevista de la semana. Señor Lamadrid, el derecho de la competencia, en el que usted es experto, para que nos entendamos todos, pues regula el comercio mediante la prohibición de restricciones ilegales, la fijación de precios y los monopolios. Su función, para que nos entendamos todos, es la de promover la competencia entre las empresas y el mercado y fomentar la calidad de bienes y servicios pues al menor precio posible, garantizando, de paso, y esta es la madre del cordero, una estructura de mercado eficiente. El diablo siempre está en los detalles. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cómo se hace esto?
Pues estamos hablando de un derecho muy especializado, quizás relativamente desconocido por el gran público, porque tiene una gran incidencia en la vida de la gente. La aplicación práctica de estas normas se articula por dos vías. La vía administrativa, la misión está asignada a las autoridades de competencia, la Comisión Europea en primer lugar, las autoridades nacionales de competencia que tenemos en cada Estado miembro, la CNMC en España. En España tenemos también un tercer nivel, que son las autoridades autonómicas, y después también se aplican estas normas por vía privada, es decir, por parte de los tribunales ordinarios, los juzgados de lo mercantil, pero también otros tribunales. Estamos en este mundo en que nos encontramos, sobre todo el digital, estamos en permanente cambio en estos momentos, ¿no? Estamos viviendo una especie de nuevo nacimiento. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que se votó la pasada semana, que es la ley esta de europea de mercados digitales, ¿no? Sí, en el derecho de la Unión Europea y el derecho a la competencia son derechos muy dinámicos, distintos quizá a lo que solemos estar acostumbrados, y están en permanente evolución. Lo que se votó ayer es una propuesta de revolución en muchos sentidos. Entonces va más allá de lo que estamos habituados, pero ciertamente es un momento interesante para dedicarse a esto. Esta propuesta de ley, que no sé cuándo saldrá, será en un mes, 2 meses, 15 años, no sé cuánto. Algunos dicen que es la peor pesadilla para Google, Amazon, Facebook, Apple. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la propuesta responde a una cierta inquietud que existe entre empresas y en el gran público acerca de la preponderancia de ciertas plataformas digitales. Yo creo que es una inquietud que en algunos aspectos puede ser legítima, y la Comisión Europea tiene derecho a tratar de regular estas cuestiones. También tiene la responsabilidad de acertar y de hacerlo bien. Esta es una norma que muy ambiciosa, una propuesta muy ambiciosa, que tiene el potencial de afectar de forma muy significativa la forma en la que muchas plataformas conducen sus negocios, y que puede cambiar el modelo de negocio de algunas de ellas de forma relevante. Entonces, bueno, yo creo que es lógico que exista cierta preocupación, no solo entre las posibles empresas que pueden estar afectadas por la norma, sino también entre expertos, entre juristas, porque bueno, esto puede tener incidencia también en las normas que aplicamos. O sea, es un cambio de reglas, entonces. El cambio de reglas, vamos a hablar en términos futbolísticos, ¿vale? Cuando sale el balón por la banda, uno saca con la mano, y cuando sale por el fondo, pues uno saca con el pie. ¿Aquí qué valdría? Aquí esto es como decirle a Messi que solo puede jugar con la izquierda. Aquí estamos hablando de una preocupación por ciertas empresas que se considera que tienen un papel especialmente significativo en el mercado interior, que tienen capacidad de hacer cosas, de dictar reglas de acceso a clientes. Es lo que considera la Comisión Europea, en lo que basa esta propuesta, y precisamente por ello propone someterles a unas reglas especiales, a obligaciones especiales, a prohibiciones especiales y a unas reglas que no se aplican a los demás. Esto en cierta medida ya ocurría con el derecho a la competencia. La prohibición de abuso de posición de dominio hace precisamente esto: impone una responsabilidad especial a ciertas empresas que les impide hacer otras cosas que son legítimas cuando las hacen otras empresas. Esto va un paso más allá, porque impone esas obligaciones más allá de la posición de dominio, las impone a una serie de plataformas definidas en base a otros criterios, e impone obligaciones y prohibiciones que en ciertos casos se solapan con las que impone el derecho de la competencia, y en otros van más allá de lo que podría llegar a imponer el derecho de la competencia. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 37 años. Y ahora mismo, de acuerdo con Chambers, The Legal 500, Bex Lawyers, etcétera, etcétera, le ponen a usted como una estrella rutilante en el firmamento, sobre todo en Europa, del derecho a la competencia. ¿Qué ha hecho usted para despuntar de esta forma? Algunos dicen que una especie de Messi o una especie de Ronaldo. A ver, ya sé, se me sonroja, no lo están viendo ustedes. ¿Qué es lo que ha hecho usted para despuntar? Y sobre todo una cosa fundamental, usted es uno de los 4 abogados de Google. Bueno, Google tiene muchos más abogados. Ya. A ver, cuénteme. No, yo creo que se trata de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y de tener mucha suerte. Los asuntos en los que nosotros trabajamos son asuntos en los que no trabaja un único abogado, son asuntos de equipos. Yo creo que desde que yo me uní a Garrigues en la oficina de Bruselas, el perfil de esta oficina, el perfil del despacho a nivel internacional ha crecido de una forma sorprendente. Yo creo que el prestigio que tiene el despacho a nivel internacional en temas de competencia es único para un despacho de origen nacional y de origen
de origen continental, y lo que sigue hay los reconocimientos, etcétera, pues yo creo que reconoce en gran medida ese trabajo. Pero bueno, conozco grandísimos abogados que no reciben estos reconocimientos y otros abogados no tan grandes que sí los reciben. Entonces, bueno, tiene un valor relativo. A ver, ¿cómo entra usted en Google? A defender a Google, quiero decir. Y explíqueme concretamente en qué consiste el caso Google. Bueno, nosotros trabajamos para muchos clientes, distintas plataformas digitales en varios asuntos. El asunto al que te refieres, y que es el que ha aparecido en prensa en alguna ocasión, se refiere al asunto Android. Es una decisión de la Comisión Europea que impuso una sanción de más de 4.300 millones de euros en relación con prácticas que tienen que ver con el sistema operativo Android. Aquí estamos trabajando distintos abogados de distintos despachos para Google, pero Google tiene muchos otros abogados en muchos asuntos. Este es un asunto especial por muchas razones. No vamos a entrar ahora en el debate de si la Comisión acertó o no. Evidentemente nosotros lo cuestionamos y creemos que fue un error cuestionar el modelo de negocio que ha permitido a Android ser el sistema operativo más abierto y más competitivo en el mercado. Pero bueno, creo que siempre es bueno evitar las discusiones paralelas a las que se mantienen ante el tribunal, y creo que el tribunal lo aprecia. Este asunto tiene varias vertientes. Yo creo que la que más ha llamado la atención tiene que ver con la preinstalación de determinadas aplicaciones, que son la aplicación de búsqueda de Google y el navegador de Google Chrome en su propio sistema operativo. La Comisión cuestiona que Google tenga el derecho a preinstalar su buscador y su navegador en los dispositivos Google Android, porque considera que eso puede reducir oportunidades para competidores. Nosotros creemos que en el mundo actual, en el que es tan sencillo descargar aplicaciones, en el que no existen obstáculos para preinstalar en paralelo otras aplicaciones, en el que Google ofrece todos estos servicios de forma gratuita y necesita monetizarlos distribuyendo sus propias aplicaciones, pues esto es algo no solamente justificado, sino procompetitivo. Ese es un poco el debate que puedo explicar porque la causa está ante el Tribunal General de la Unión Europea, ante la primera instancia. Exacto. ¿Cuánto tiempo va a llevar hasta que se vea? Bueno, habitualmente los plazos de resolución del tribunal ahora mismo están cerca de los 20 meses. Este asunto va a tardar más. Puede que en la práctica estemos cerca de los 3 años. 3 años. Que puede parecer mucho tiempo, pero realmente no lo es tanto, teniendo en cuenta el volumen de trabajo que esto requiere para el tribunal. Esto tiene que ver con el volumen del expediente, con el número de terceros interesados, con la necesidad de traducir distintas alegaciones. Es un trabajo complicado para el tribunal, y 3 años es relativamente rápido y satisfactorio. Y luego después habrá una segunda instancia si no están de acuerdo. Bueno, es difícil anticipar lo que puede pasar, pero ambas partes tendrían la posibilidad de acudir a casación si lo consideran ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes, a ver, por una parte, con respecto a la Comisión Europea, que es la que dicta las normas, y con respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Que es decir, son dos instituciones, dos estamentos, organismos que supongo que deben impresionar bastante, ¿no? Supongo que aquí el enemigo a batir, entre comillas, es la Comisión Europea, ¿no? Bueno, eso es así en muchos asuntos, pero... Lo estoy viendo en términos de conflicto, porque la vida es conflicto. En la práctica somos el adversario en muchas ocasiones, no siempre. En muchos asuntos estamos del lado de la Comisión, intervenimos en su apoyo. Yo personalmente he sido abogado de la Comisión ante el Tribunal General y he defendido a la Comisión ante el Tribunal General en una serie de asuntos. Entonces no tenemos una relación de oposición. Y yo creo que todos reconocemos el gran trabajo que la Comisión hace en muchos ámbitos. Naturalmente hay asuntos en los que estamos de acuerdo, asuntos en los que no estamos de acuerdo, y nuestro trabajo en ocasiones es recurrir a algunas de sus decisiones ante el tribunal. Pero bueno, ni la Comisión ni el tribunal tienen un trabajo sencillo. Usted tiene también un máster por Harvard, ¿no? Supongo que conocerá el mercado estadounidense también. Sí. En comparación con lo que se está construyendo en Europa, ¿es más abierto o más cerrado? El mercado estadounidense, sí. Bueno, para despachos de abogados son mercados relativamente similares, yo creo. Aquí en nuestro área, desde luego, tradicionalmente es un área dominada por despachos anglosajones. Eso hasta cierto punto sigue siendo así, aunque está cambiando bastante. Yo creo que nosotros somos un ejemplo de eso. Quizá pueda haber más cambios en lo que se refiere
al acceso a tribunales, por ejemplo, los litigios ante el Tribunal Supremo en Estados Unidos, pues prácticamente se han centrado en un grupo muy, muy reducido de abogados especializados en litigios ante el Tribunal Supremo. Eso aquí no está tan marcado, hay un fenómeno que puede ser relativamente similar, pero no está tan acentuado como en Estados Unidos, también porque estamos hablando de tribunales más abiertos a los que es más fácil llegar, tanto ante el Tribunal General como ante el Tribunal de Justicia en el caso de las cuestiones prejudiciales. ¿El common law tiene mucha influencia o ha tenido mucha influencia en la gestación del Tribunal de Justicia en la Unión Europea? Sí, yo creo que ha tenido una influencia por distintas vías. Pero es curioso, permítame, es curioso porque en toda la Europa continental el sistema continental que funciona. Es decir, si la influencia de la common law es una influencia británica o estadounidense, vamos a llamarla así, ¿no? Sí, en nuestro área yo creo que hay dos factores importantes. O sea, el primero es que el propio derecho a competencia, el derecho antitrust, es algo importado en gran medida de Estados Unidos. Allí, Joaquín Garrigues decía que los soldados americanos que desembarcaron en Normandía llevaban en la mochila una ley antimonopolio. Entonces, es cierto que las normas europeas de competencia están inspiradas en Estados Unidos. Yo creo que a día de hoy hemos superado al maestro en muchas cosas y el referente a nivel internacional en derecho a competencias es la Unión Europea más que Estados Unidos. Eso por lo que respecta a ese área del derecho que es una de las razones que explica sus peculiaridades. Y por otro lado, por lo que respecta al tribunal, bueno, los tribunales de la Unión se configuraron inicialmente siguiendo un modelo continental administrativo, inspirado sobre todo en el Conseil d'État francés, pero la influencia de las jurisdicciones de common law de Reino Unido, de Irlanda, ha sido importante. Ha habido jueces, abogados generales muy relevantes con mucho peso que han tenido influencia en el desarrollo del tribunal. Quizá una de las dos de los aspectos más visibles en los que se ve esta influencia son el tratamiento que hace el tribunal de sus precedentes. No tenemos una regla fija de stare decisis, de vinculación absoluta al precedente, como puede haber en esas jurisdicciones, pero sí tiene un valor especial el precedente y el tribunal está muy preocupado por asegurar su coherencia y sus razonamientos se basan en citas y una evolución incremental de precedentes. Y también se ve mucho en la configuración de las audiencias. En los sistemas continentales estamos acostumbrados a un modelo más adversarial en el que son las partes quienes llevan el peso de las audiencias orales, de las vistas. En Luxemburgo eso es distinto. Son los jueces desde, yo creo que los años 70 ya quienes dirigen ese debate, quienes participan de forma activa, quienes formulan preguntas sobre cuestiones de derecho, entran en profundidad en el expediente. Hay un diálogo técnico distinto del que vemos en otras jurisdicciones. O sea, lo que estamos viendo entonces es una fusión, vamos a llamarlo así, del common law y también del sistema continental en lo que al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se refiere. Por ejemplo, hay un elemento que no existe en el common law, que es el abogado general, que es una figura que no mucha gente entiende en España, pero que el último programa que tuvimos, la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de Rosario Silva Lapuerta, nos explicó con claridad. Es decir, y es un elemento que viene del derecho francés. Se está gestando entonces un nuevo, o se ha gestado un nuevo tipo de derecho, ¿no? O de sistema de justicia. Sí, yo creo que el derecho de la Unión Europea en sí mismo era un experimento, es un nuevo derecho. El tribunal refleja eso también. Y es un experimento que ha sido muy exitoso. Yo creo que no tiene duda de que el tribunal ha sido quizá el actor que más ha contribuido a la integración europea, en su momento sentando los principios de esa integración, y después yo creo que su carga de trabajo, el tipo de asuntos que llegan son en gran medida el reflejo del Estado de la Unión. Sigue teniendo esa gran influencia y el funcionamiento del tribunal yo creo que ha sido un éxito desde prácticamente todos los puntos de vista. Me permite una pregunta personal. ¿Qué profesión tiene su padre? Mi familia son todos pequeños empresarios, todos dedicados sobre todo a la hostelería en Cantabria. ¿En Reynosa? Exacto. ¿Y cómo uno se interesa por el derecho? Bueno, yo soy el primer abogado en mi familia, luego mi hermana ha seguido también ese camino. No sabría explicar cuál es exactamente lo que me llevó a estudiar Derecho, a centrarme en el Derecho. Yo siempre tuve
inquietudes pues, por las relaciones internacionales, me gustaba el periodismo, me gustaba la política. Los idiomas, supongo, también. Los idiomas. ¿Qué habla? ¿Francés, inglés? Francés, inglés, sí. Ah. Y bueno, en el momento de optar por una carrera yo creo que fue lo que sí tuve buenos modelos, conocí a gente que respetaba mucho en aquel entonces, que eran abogados, y yo creo que eso puede haber tenido que ver en la elección. Pero ¿Tuvo usted alguna vez esta figura del mentor, que es una figura arquetípica, alguien que realmente le pone en el camino que tiene que seguir? Sí, un poco después, en mi tercer año de carrera en Madrid, en mi universidad me ofrecieron hacer prácticas en Garrigues. Lo hizo en el CEU, si me recuerdo. Exacto. Y el día que acudí a una entrevista para acceder a esas prácticas en Garrigues, pues me entrevistó un socio ¿Qué se llamaba? Del despacho, Luis Ortiz. Uh-huh. Y en esa primera entrevista él casi me esbozó mi plan de carrera en 5 minutos según nos conocimos. Me dijo, bueno, tienes que estar aquí hacer las prácticas con nosotros mientras acabas la carrera, en el departamento de competencia. Después, lo ideal sería conseguir una beca para estudiar en el Colegio de Europa en Brujas, especializarte en Derecho de la Unión, adquirir un poco de experiencia práctica en Bruselas y luego pues, redondearlo con un máster en Harvard, que en aquel momento aquello me parecía todo demasiado ambicioso, y luego tuvimos la gran suerte que seguimos todos los pasos. Vale. Hay que concatenar muchos factores y tener suerte de que todo eso salga bien. Uh-huh. Pero bueno, también hay que tener esa figura que te diga que algo es posible cuando a ti ni se te puede haber ocurrido que todas esas cosas sean. Es el mentor, es una figura típica de siempre. ¿Y cómo aterriza aquí en Bruselas? Pues tras acabar el máster en el Colegio Europa en 2007, venir a Bruselas es casi una salida natural. Muchos de los que acabamos el máster llegábamos aquí, bien para incorporarse a despachos o para instituciones europeas. Garrigues tenía aquí ya una oficina, yo conocía el equipo y bueno, en muchos aspectos era la salida natural. O sea, cuando llega aquí, le integran, le dicen, bueno, te vas a dedicar, en ese sentido era un pipiolo, era como un rookie, que llaman en Estados Unidos, ¿no? Y le integran un equipo. Y entonces, ¿cuál es el primer caso concreto en el cual consigue un éxito? Siempre hay un primer caso, siempre uno lo recuerda. Y ese caso supongo que también lo tendrá en su cabeza. ¿Cuál fue? No sabría decir ahora mismo cuál es el mayor éxito, porque nosotros en nuestro caso trabajamos en casos que tienen una vida muy larga. Entonces no son casos de éxito inmediato. Hablamos de casos. Ayuno. Bueno, hemos tenido asuntos interesantes de mucho tipo en España. Hemos ganado asuntos buenos. Yo creo que a mí una cosa que siempre me ha gustado ha sido entrar en determinados asuntos. Es algo que siempre pues, recuerdo, por ejemplo, cuando conseguimos que una multinacional, Cisco, nos eligiera como despacho para representarle ante el Tribunal General en un asunto en el que se oponía a la compra de Skype por Microsoft. Este es un asunto que finalmente no salió bien de algún modo, pero que ya reflejó un cambio de tendencia y que yo creo que fue especialmente satisfactorio trabajar en un asunto así estando en un despacho español, y es algo que recuerdo con especial cariño, con independencia de que el tribunal no estuviera de acuerdo con nosotros. O sea, es que esos son los puntos en los cuales uno basa luego después su propio desarrollo. Es decir, leerse bien el caso y encontrar el punto adecuado para el ataque. O sea, realmente la estrategia es lo fundamental, ¿no? Cuando uno coge un caso, en este caso el de Cisco o el de Google o el que sea, concretamente es encontrar la estrategia, ¿verdad? Esa es la clave de toda la historia, ¿no? ¿Cuál es su procedimiento? Bueno, yo creo que varía mucho en función de cada asunto. Yo creo que efectivamente el enfoque inicial, el enfoque estratégico es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando en el tipo de asuntos en el que nosotros trabajamos. La revisión judicial que se hace de las decisiones de la Comisión deja a la Comisión un gran margen de apreciación en relación con evaluación de cuestiones económicas complejas. Entonces, cuestionar cuestiones detalles de cómo han tramitado los asuntos normalmente no lleva a nada. Hay que buscar siempre los asuntos los puntos débiles estratégicos, y eso es interesante, es complicado, pero bueno, sí, es lo que hace esta profesión bonita.
O sea, usted disfruta justamente buscando eso y encontrando el punto sobre el cual hay que atacar. Esto es como el periodismo en este caso, siempre es encontrar el titular y vamos por aquí. Esto es una cosa muy parecida, es el sistema más o menos. En Bruselas lleva 13 años, ¿verdad? ¿O 12 años? Sí, 12, 13 años, sí, desde 2007 yo creo. ¿Dónde se ve dentro de 10 años? Bueno, es difícil acertar. Mis pronósticos hasta ahora no se han demostrado muy exactos. Yo siempre decía que mi límite en Bruselas era no tener hijos aquí, tenerlos en España. Ya llevo 3 nacidos en Bélgica. Entonces es difícil anticipar lo que puede ocurrir de aquí a 10 años. Pero bueno, del Real Madrid no se cambia, ¿no? No se cambia. Vale. Señora Madrid, ha sido un placer tenerle aquí en Confilegal. La verdad es que hemos visto que en Bruselas Garrigues pita y Confilegal, pues bueno, siempre cubre los grandes casos y los buenos abogados. Y a usted lo siento mucho, pero tanto 500, Chambers, Best Lawyers y demás dicen que es la estrella. Volvemos a escuchar y volvemos a saber de usted. Será en un futuro. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.